Hola, ¿qué tal comunidad IPM Podcast? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sanae? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Renzo? Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar este nuevo episodio. Gracias a ti. Y saludar a toda nuestra comunidad que está pendiente de este tema que es tan importante, que es cómo genero ese marketing de contenido, Sanae, para poder seguir creciendo como emprendedor. De hecho, primero le doy la bienvenida a Sanae, es emprendedora y bachiller de Derecho en la San Martín y profesional en marketing con posgrado en e-commerce omnicanal. Importantísimo porque eso también te voy a preguntar. Especializada en social media y publicidad online con más de 6 años de experiencia en el sector. Y Sanae dicta la unidad didáctica marketing de contenido e inbound marketing. Importante que nos comentes porque nuestra comunidad siempre está generando valor a través del contenido y ellos a veces puede ser que entiendan o no, como pasa siempre con estos tiempos tan cambiantes, cuál es la importancia del marketing de contenido, Sanae, para el emprendedor. Ok, para empezar, el marketing de contenidos es tal cual lo que tú has dicho, ¿no? Es darle valor, los contenidos de valor, ¿no? Entonces, el marketing de contenidos es una estrategia que nos permite crear y distribuir contenido en diferentes medios, en diferentes plataformas, pero no es cualquier contenido. Es contenido de valor, que sea útil, que pueda ayudar a la audiencia, que pueda ayudar a nuestro buyer persona y que lo pueda acompañar en todo su recorrido de compra. El objetivo acá, pues, obviamente es atraer primero, pero también retener y que, pues, con el tiempo se conviertan en clientes. Una de las grandes ventajas es el tema de que nos da confianza, ¿no? Okay. Confiamos en una marca que está generando contenidos que no simplemente nos quiere vender, ¿no? Porque ya estamos un poquito aburridos de que nos persigan tratando de vendernos. Entonces es otro enfoque, es otra forma de llegar a ese público. Una de las grandes ventajas es la generación de confianza. La otra es, por ejemplo, que podemos llegar a una audiencia más amplia, ¿no? Si generamos buenos contenidos, pues obviamente esto nos va a ayudar a generar mayor alcance y que más personas nos conozcan, ¿no? Que antes no nos conocían. Otra ventaja, también otra importancia, puede ser que nos podemos posicionar también en el mercado, incluso como especialistas, ¿no? En el rubro, en el tema, en el nicho al que nos dirijamos, ¿no? Como expertos que sabemos mucho un tema y por eso nos tienen que comprar. Claro, exacto, ¿no? Que confían en nosotros justamente por eso, ¿no? Pero importante lo que nos comentas, ¿no? Porque puede ser uno de los errores, y de hecho es una de las próximas preguntas que te tengo, que yo trato de forzar el tema solamente para vender. Entonces lo que tú nos tratas de comentar muy bien es, oye, genere ese valor diferencial para que la gente te tenga cariño, confianza y luego ya deja el famoso call to action para el final. Ajá, exacto. O sea, acá la idea también es generar conexión, ¿no? Uno va a comprar porque confía. Y si uno siente que esto no es tan natural o no es tan real, que es más bien una pantalla para tratar de vendernos, esto puede crear fricción, ¿no? Y lo frena. Ya te dejan de seguir. Sí, te das cuenta, ¿no? Sí. Ah, buenísimo. Que de hecho es lo que te quería comentar. ¿Cuáles son las tipologías de los contenidos? Es decir, ¿cuál es ese tipo de contenido, esa clasificación de contenido especial justamente que el emprendedor debe crear, ¿no? Bueno, tipos de contenidos hay muchísimos. Tenemos los de texto, los de imagen, los de video, que ahora son súper populares, ¿no? Está muy buscado. En formato podcast también es otro tipo, ¿no? Como ¿no? Claro, exacto. Pero en realidad va a depender, el tipo de contenidos que deberíamos crear va a depender realmente de, por ejemplo, otros factores como, por ejemplo, ¿quién es tu cliente ideal? ¿No? Okay. No sé, si tenemos una tienda de productos saludables, orgánicos, naturales, y nuestro público tiene 30 años, 40 años, que busca una vida más saludable, seguramente vamos a querer hacer artículos del blog, ¿no? Hablando de, no sé, me invento los beneficios de la cúrcuma, ¿no? Pero también podríamos querer llegar a un público en medios sociales, ¿no? Por ejemplo, videos. Una receta breve, ¿no? Corta sobre algún beneficio de algún insumo, de algún ingrediente natural, ¿no? Más dinámico el contenido, entonces. Exacto, ¿no? Y que también es más fácil de compartir, quizás, ¿no? Llegamos a la persona que está, por ejemplo, haciendo una búsqueda activa y también podemos llegar a una persona que está en medios sociales, ¿no? Revisando sus redes sociales, ¿no? Entonces se viraliza. Para ciertas generaciones, el tipo de contenido tiene que viralizarse, entonces. Sí, ¿no? Entonces hablamos de los factores, ¿no? Uno era quién es el público, ¿no? Dependiendo de eso, también puede ser de en dónde vamos a estar, qué plataformas. Puede ser que un emprendedor haya decidido que sus esfuerzos se van a enfocar en Instagram y TikTok. Entonces, no sé, en el caso de Instagram podemos hacer reels, podemos hacer historias más interactivas, ¿no? Contando un poquito el día a día. Podríamos hacer incluso entrevistas, siguiendo con el ejemplo, ¿no? de esta tienda natural.
podríamos hacer entrevistas a una nutricionista, ¿no? Un en vivo, cosa que el público también puede preguntar en ese momento, crea una conexión más real, ¿no? Un live, ¿verdad? Ajá, sí, exacto, ¿no? Ah, buenísimo, Sí, sí, mira, sí. qué importante lo que nos comentas porque a veces la gente puede confundir el tipo de contenido y a quién va con, tómale una foto bonita, que me pasó en algún momento con algún cliente que me dijo, tú tómale una foto bonita al empaque y cuelga la misma foto en todas las redes. Entonces lo que tú dirigirías a nuestra comunidad es, no hagas eso y más bien posiciónate por el tipo de contenido que te conviene. Entonces. Claro, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? De quién es tu público, o sea, eso es sumamente importante, quién es tu público. ¿Cuáles son tus objetivos también? No sé, si mi objetivo es generar leads, ¿no? Conseguir base de datos, que las personas me dejen los datos, podríamos trabajar con otro contenido que podría ser el lead magnet, ¿no? El lead magnet es un imán de leads, ¿no? Entonces puede ser una guía, un ebook, un webinar gratuito, pero a cambio de los datos. Yo te doy un gran valor, o sea, un contenido de mucho valor gratuito, pero a cambio me das tus datos. Entonces es un win-win para ambos, ¿no? El consumidor, el usuario gana ese contenido de alto valor que quería, pero por el otro lado la empresa gana el dato, ¿no? Qué importante ese tip que nos das porque puede ser que el emprendedor esté exhalando mucho contenido de valor y al final no tenga esa reciprocidad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación le darías a nuestra comunidad para crear una estrategia? Porque no es como de repente muchos piensan que boto mucha información, que es una inversión, pero al final no obtengo nada. ¿Cuál sería la estructura? Ahí en realidad es un gran problema que lo que tú comentabas, que muchos dicen, ya, publica esto, nada más, pero no piensan, no tienen una planificación. Entonces, para empezar, debemos tener un plan de contenidos. Tenemos que saber quién es nuestra audiencia, quién es nuestro buyer persona, cuál es su recorrido de compra para saber llegar en cada uno de esos momentos. Mira qué importante. Y también algo que no comenté hace un momento fue, va a depender también incluso de tus recursos económicos y humanos, ¿no? Si somos una sola persona con un presupuesto bajo, no voy a esperar pues crear un podcast, canal de YouTube, Instagram, o sea, son demasiadas cosas. No lo voy a ver todo. Exacto, claro. ¿No? A veces menos es más, ¿no? Ah. Pero sí, definitivamente, dentro de todo esto tienes que tener un plan, ¿no? Y lo que comentaba el buyer persona, bueno, el análisis de la competencia también, el buyer persona, tus objetivos de marca también tienen que estar presentes en tu plan, tu estrategia ya como tal, ¿no? ¿Qué canales vas a utilizar? ¿Qué formatos vas a utilizar? ¿Cuáles van a ser tus pilares de contenidos? ¿De qué vas a hablar? ¿No? Porque tampoco es que vayamos a hablar de lo que sea, ¿no? Tenemos que tener pilares de contenidos y para eso también tenemos que investigar, tenemos que hacer todo ese análisis previo, ¿no? Importantísimo el dato que nos das, porque hay muchos emprendedores que deben de pensar, lanza en algún momento, cuando puedo, ¿no? Personalmente me he topado con muchos clientes que lo hacen de manera empírica, sin una estructura, y luego dicen, ¿pero qué pasó? No le dedican tiempo, entonces la estructura es recontra importante. Sí, es verdad. Buenísimo. Y eso también nos lleva a pensar qué cosa alguna vez hice mal, ¿no? De hecho, debes de tener muchas experiencias de emprendedores que también de repente han empezado, luego lo han dejado. Entonces, ¿cuál definirías tú son los errores más comunes para que nuestra comunidad no los cometa? Pues, ¿no? Justamente el hecho de no tener una planificación, no tener, por ejemplo, un calendario de contenidos y saber qué cosa voy a publicar. Es levantarse, por ejemplo, una vez un alumno me comentaba que lo que él hacía era, ya hoy día, ¿qué publico? O sea, lo pensaba en ese momento y en ese momento tomaba una fotito y lo publicaba. Y no había una planificación previa, ¿no? Y eso es bien importante. Y también bien peligroso, ¿no? Porque qué pasa si de repente, no sé, fuimos al mundial como hace algunos años, publico todo el tiempo eso, es bueno, pero no refleja pues un contenido referencial, ¿no? Claro, y aparte no tiene relación quizás con el negocio como tal. O sea, muchas veces queremos sumarnos quizás a tendencias, a temas de coyuntura, cuando no hay realmente una relación realmente con ese tema, ¿no? Si lo podemos ligar de una u otra forma y hacerlo de forma creativa, genial. Bueno, ¿sí? Claro. Sí. Otro error también es que solamente nos enfocamos, o muchas veces nos enfocamos solo en ventas. O sea, todo es vender, 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 vender. Y lo que ya habíamos comentado, ¿no? El usuario también ya está un poquito cansado de eso, ¿no? Ya cansa que tener una vocecita allí que todo el tiempo te dice, cómprame, 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 ¿no? Claro. Entonces, en realidad lo que tendríamos que hacer es tratar de preguntarnos cómo ayudo a ese usuario. ¿Sí? Okay. Y entonces con esta respuesta podríamos crear contenido que sea relevante para ese usuario, ¿no? O sea, crear el contenido para mi buyer persona y pensando en cada una de sus etapas dentro del recorrido de compra, ¿no? Claro, porque importantísimo lo que comentaste. Si yo siempre trato de vender, estoy acostumbrando al cliente a pedirme precio. Entonces, no tengo una referencia sobre algo que quiero transmitir. Entonces, el cliente, luego no nos quejemos cuando nos dice precio no me gusta y nos cambian, pues, ¿no? Claro, o perdemos esa comunidad. Y aparte no estás creando esa conexión, ¿no? No estás creando tampoco el, oye, ¿por qué debería comprarte?
¿no? Exacto, Sí, claro. El ajá. motivo, que muchas Claro. veces es aspiracional, un tema motivacional, dependiendo de la generación al cual tú... Y por eso Ajá. cuando nos comentas el Valle de Persona, pues, ¿no? Claro, ajá, exacto, sí, sí, sí. Buenísimo. Ujú. Muy bien, y la gente también se queda con ganas de saber cómo hago ese contenido. ¿Cuáles son las herramientas que tú acostumbras a hacer en tu día a día o acostumbras a enseñar para crear los contenidos? Para temas de videos, bueno, creo que CapCut es una de las más conocidas, ¿no? Ujú. En su versión web, por ejemplo, tiene muchísimas funcionalidades. Hay uno que es un editor de videos que se llama DaVinci Resolve, que es Ok. incluso más potente, mucho más profesional. Sí, es cierto que la curva de aprendizaje también es más difícil, ¿no? Más alta, claro. Pero vale la pena una vez que lo aprendes, los videos quedan súper, súper bien. Ya. Es un editor más profesional, incluso se usa en Hollywood para algunas películas. Y en la Genial. versión gratuita ofrece muchísimas cosas. Ujú. Por ejemplo, una herramienta que yo siempre voy a recomendar es Notion, ¿no? Notion me facilita la vida, todo lo hace mucho más fácil, mucho más, gráficamente incluso más bonito, ¿no? Entonces más ordenado. Trabaja hoy en día con inteligencia artificial también. Podemos allí hacerle seguimiento a proyectos, hacer nuestro calendario de contenidos, hacer incluso nuestros pendientes, ¿no? En la semana. O sea, todo lo podemos hacer desde Notion. Bueno, ChatGPT también, todos ya hablan de ChatGPT. ChatGPT, obviamente, podemos apoyarnos de ChatGPT siempre que le sepamos cómo pedir las cosas, ¿no? No simplemente copiar y pegar, sino realmente analizar, ver si está hablando incluso como hablaría la marca, ¿no? Si es que te está dando bien la información y recién allí darle la revisión humana, ¿no? Claro. Para ya luego plantearlo como contenido, ¿no? Y aparte, bueno, alguno de los, cuando hablábamos del tema de los emprendedores, ¿no? De que a veces no saben cómo plantear sus contenidos y todo lo demás, un gran problema es que también no son ordenados. Entonces Notion nos puede ayudar a ser ordenados. De estructura, ¿no? Ajá, Todo. exacto. Y otro gran problema es que para ser ordenados también deberíamos seguir sistemas de productividad, o sea, que nos permita justamente tener un lineamiento de qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Bloquear tiempos, no sé, por ejemplo, los lunes solamente me voy a dedicar a investigar. Voy a hacer investigación, crear guiones, hablar con ChatGPT, etcétera, etcétera, para crear toda la estructura de mi planificación. El martes voy a hacer, por ejemplo, no sé, grabación y toma de fotos. El miércoles, edición y programación. Y ya tengo todo el calendario listo. Ya lo armaste, ¿no? ya. Claro, en lugar de estar perdiendo nuestra atención en una cosa y luego me llamaron y tuve que ir a otra cosa y así. O Te sea, desenfocas. claro, exacto, ¿no? Incluso yo también le recomiendo a los chicos, hay una playlist, hay varias, en Spotify que son sobre sonidos binaurales de 40 Hz. Suena un poco extraño, pero esto está ya, está avalado por la ciencia y todo, y básicamente son sonidos, son en diferentes frecuencias, que hacen que nuestro cerebro no retenga mejor. Entonces nos ayuda a mejorar la retención, la concentración y el enfoque, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos que sentar allá a investigar, analizar, etcétera, siempre recomiendo trabajar con este tipo de playlists, ¿no? Buenas son las herramientas porque son bien sencillas, son bien intuitivas y creo que todos los emprendedores o las han utilizado y las han dejado, pero creo que con tus sabios consejos las van a retomar. Buenísimo, muy bien, Sanae. Sanae nos ha traído una cantidad de libros importantes porque siempre en estos episodios tratamos de dejarles eso, además del contenido y los buenísimos tips que nos ha dado, una lectura casi obligatoria que los va a relacionar mucho con el tema. El primero, que a mí me gusta mucho, es para la creación de contenido, Sanae, nos vas a referir Historias que impactan, de Kindra Hall. ¿Qué nos recomiendas específicamente este libro y por qué tendría que adaptarse al emprendedor? Bueno, en este libro, Kindra lo que hace es darte como su secreto, ¿no? Y es como un sistema en realidad, y no solamente para crear contenidos que conecten con la audiencia, no solamente con los consumidores, sino también, por ejemplo, con tus jefes, con tus empleados, etcétera, ¿no? Entonces nos enseña técnicas de cómo podemos llevar la historia, la narrativa, cuando creamos contenidos, cuando creamos historias en general, ¿no? Ah, mira, las bases de un storytelling bien enfocado. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo, muy bien. Sí. Entonces ahí ya tienen el primer libro, que me parece buenazo, porque los emprendedores pueden ya tener una referencia más directa. Para encontrar el por qué venden, lo que venden es el Encuentra tu porqué de Simon Sinek. Entonces, ¿qué nos recomiendas de ese libro?
Bueno, Simon Sinek es un autor muy, muy famoso, ¿no? Se hizo famoso justamente por la metodología que enseña en el libro, que es la metodología de oro, el círculo de oro, ¿no? Okay. Y básicamente, y en muchas de sus charlas, ¿no? Les pregunta, por ejemplo, a los empresarios, a los emprendedores, ok, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vendes lo que vendes? Y muchos dicen, porque por un tema de dinero, porque quiero vivir de esto, etc. El objetivo. Y sí, claro, y eso es el resultado, ¿no? De tu esfuerzo, de tus estrategias, etc. Pero hay algo más, ¿no? Y ahí en ese libro te explica justamente el qué, el cómo y el por qué. Y en el por qué es en el que nos deberíamos centrar, ¿sí? Descubrir realmente el porqué de ese negocio, por qué el emprendedor lanzó su emprendimiento. ¿Sí? Eso. Buenísimo. Mira, ese es un libro de lectura, pues vale la redundancia, obligatoria, porque le da vuelta a todo lo que tú has dicho hace un ratito y te da como que un consenso muy interesante. Buenísimo. Para la productividad, que tú muy bien lo has determinado, que tiene que ser ordenada, que tiene que ser estructural, Feel Good Productivity, ¿no? De Ali Abdul es una excelente referencia. Cuéntanos por qué. Bueno, Ali Abdul yo ya lo sigo hace tiempo, es youtuber, es doctor también, o sea, hay ciencia detrás de esto y básicamente en temas de productividad, él es el gurú de la productividad, por cierto, en tiempos modernos, y él te habla en ese libro de cómo plantearte sistemas de productividad, pero que no te agoten, porque un gran problema, para los que seguimos todo este tema de la productividad, un gran problema que a veces tenemos es que sí, seguimos cierto sistema de productividad, pasa un mes, 2 meses y nos agotamos, lo perdimos, lo dejamos de hacer. Entonces, básicamente en el libro te enseña también con fuente científica y todo lo demás, cómo podemos seguir siendo productivos sin agotarnos, ¿no? Sin sentirnos mal, sin tirar la toalla a los 2, 3 meses. ¿Sí? Y bueno, y hay otros tips adicionales también ahí en el libro, ¿no? Sí. Lo que a mí me encantó del libro fue el cómo equilibras los múltiples roles, que básicamente es la última pregunta, que ya te la voy comentando, pero igual cómo equilibro yo las diferentes funciones que tengo. Entonces este libro también adapta muy bien para ello. Entonces. Sí, y no solamente el libro, yo les recomiendo que él tiene también un podcast, tiene un canal en YouTube que les recomiendo a todos que lo vayan a chequear, lo vayan a revisar. Es muy bueno en el tema de productividad y cómo no agotarte mentalmente, porque ese es otro tema que tienen los emprendedores. O sea, tienen tantas cosas que hacer, como dices tú, que llega un momento en que se saturan, ¿no? Entonces, el tema mental es muy importante, o sea, tener ese control mental, ¿no? Qué bueno que les des estas anclas a manera de referencia porque puede pasar, ¿no? Que la persona dice, hasta acá nomás, tiro la toalla, y en realidad era una buena idea emprendedora que incluso puede llegar a ser una startup, que levantan financiamiento no solamente en el Perú, como estamos viendo muchos ejemplos, y tus referencias creo que son puntuales para que la gente no desista en su esfuerzo. Buenísimo. Y por último, también para productividad teníamos Hábitos Atómicos de James Clear. Ajá, sí, exacto. Ese libro básicamente nos enseña cómo formar hábitos y con hábitos también formamos disciplina, organización. Entonces creo que lo que más destaco de ese libro es eso, ¿no? O sea, cómo realmente podemos disciplinarnos sin sentirnos obligados, ¿no? O sea, nosotros somos nuestro propio enemigo. Entonces, ese libro nos enseña cómo ser 1% mejor cada día con pequeños cambios, ¿no? Y eso es lo más importante de ese libro. Qué bueno, porque también creo que el libro se adapta mucho al tendencial, es decir, a lo que cambia, y como acá, en una realidad latinoamericana, de repente podemos tener retraso a alguna metodología europea, qué sé yo, importante que tengan este libro porque ya van a saber cómo adaptar sus hábitos, ¿no? Sí. Y aplica para todos, o sea, no importa la edad, no importa la carrera, no importa nada, o sea, todos deberíamos tener una disciplina en cuanto al trabajo, ¿no? También. Entonces nos ayuda no solamente en el trabajo, sino en la vida en general, ¿no? Si, no sé, quiero empezar a hacer ejercicio, también te ayuda a hacer o formar ese hábito, ¿no? Y qué importante que el emprendedor también lea, ¿no? Sí. Porque ese hábito, a veces de repente uno tiene que decir, tengo que vender, y de repente muchos no duermen pensando en ello, pero qué importante que separes este espacio para estas referencias de lectura que nos has dicho, y así enriqueces todo el proceso indirectamente. Claro, y además porque, o sea, la lectura, además de ser rica y todo lo demás, te da muchas ideas, ¿no? Ahora, hay personas que sí es cierto, prefieren verlo, ¿no? Son más audiovisuales, por ejemplo. Y una cosa que yo recomendaría es que, por ejemplo, se creen una cuenta, no sé, en TikTok, en Instagram, en donde quieran. Ya. Y esa cuenta solo la usen para investigación. Entonces, siguen cuentas relacionadas a su nicho, a su rubro, siguen a competencia también, siguen a creadores de contenidos que hablen de lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la tienda, ¿no?, de productos saludables, voy a seguir nutricionistas, creadores de contenidos que hablen de vida sana, bienestar, y lo que va a pasar es que el mismo algoritmo nos va a ir recomendando más contenido relacionado. Entonces, tenemos una fuente inagotable de ideas también, ¿no? Claro, y he visto tantos top, como por ejemplo uno que hace contenido, que es lo que tú nos recomiendas, puedes seguir a creadores de contenido
por ejemplo, en CapCut, en Canva, en otras aplicaciones, y ya creces tu ecosistema. Entonces tienes muchas más referencias, ¿verdad? Claro, o sea, en especialistas en esos temas, ¿no? Claro, Sí. puntuales. Muy Sí. bien. Entonces, yo quería finalizar con la pregunta que se cae de madura, ¿no? Que es todo lo que nos has brindado, que ya creo que lo hemos resumido muy bien, que es como que tener un hábito estructurado, no hacer todo, ¿no? Y saber en qué momento dosificar con las herramientas y las técnicas que nos has dado. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que hace todo, ¿no? Él solito, y de hecho el tiempo de crear contenido es su mayor enemigo, ¿no? Bueno, eso, la planificación, tener un calendario de contenidos, no sé, voy a hacer el calendario o mi malla para contenidos de aquí a una semana, 2 semanas. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Los lunes hago tal cosa, los martes tal cosa. O sea, ir trabajando en realmente sistemas de trabajo, ¿no? Nos podemos ayudar de Notion. Otra cosa importante es desactivar las notificaciones del celular. Qué importante eso, ¿no? El celular es importante, nos comunica, etcétera, pero si estamos trabajando especialmente en temas de voy a grabar, voy a investigar, pues sí o sí desactivar notificaciones. De todas formas. Sí, sí. Importante. Ajá. Claro, pues no nos podemos aislar, tenemos que estar en nuestros emprendimientos también, pues, ¿no? Claro, buenísimo. Sí. Y esta última recomendación creo que me da pie para poder decirle a nuestra comunidad, recomiéndenos también, ¿no? Y también consúltenos, pregúntenos y también coméntenos qué otros temas. De hecho, se ha quedado corto el tiempo, creo que tenía muchos más tips, sí. Pero bueno, pues igual. Tu semblanza final, Sanadi, y tu despedida para nuestra comunidad. Bueno, nada, agradecer la invitación y nada, cualquier pregunta que puedan tener sobre marketing de contenidos, marketing digital, etcétera, pues lo pueden dejar por allí también, ¿no? Buenísimo. Listo, muchísimas gracias y un saludo a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.